para dar inicio a este webinar. Me gustaría agradecer mucho, en particular, la organización de Luis González, de Clapes UC, que Clapes es un miembro de lo que se llama SDSN Chile, Sustainable Development Solutions Network. Y SDSN es una red global, inicialmente armado por Jeffrey Sachs, al alero de los ODS, con la ONU, y es una red que reúne investigadores e investigadoras, organizaciones de investigación públicos y privados, de la sociedad civil también, que trabajan en temas de investigación asociados con los ODS y la Agenda 2030. Y en nivel de Chile, SDSN fue formado oficialmente en octubre con la presencia de Jeff Sachs online en un lanzamiento. Y ahora estamos más o menos 13 organizaciones que participamos desde entonces. Este es nuestro segundo webinar. Tuvimos un evento presencial hace 2 meses, pero es nuestro segundo webinar. El primero fue sobre ODS subnacionales y ahora nos convoca el tema de los impuestos verdes como parte de esa transición socioecológica justa que también está en la agenda del gobierno y también al nivel de la Agenda 2030 y esa gran transformación que todos esperamos y cuáles son los mecanismos, las herramientas para hacer funcionar este proceso. Por eso voy a presentar las panelistas, que me alegro mucho que han podido aceptar la invitación, Luis, y contribuir a esa discusión. Cada uno va hablar 15 minutos y después vamos a tener un espacio posterior para discutir y debatir un poco sobre la actualidad, el futuro de los impuestos verdes y cómo se también aportan a los 17 ODS y los 230 tantos indicadores que tenemos en ese gran proyecto de transformación del mundo en ahora 7 años, no 15. Por eso empiezo con Soledad Monge, que es economista, trabajando en libertad y desarrollo, haciendo investigación. Anteriormente ha trabajado, participado en el Banco Central, en cuentas institucionales y cuenta en su formación en la Universidad de Chile, ingeniero comercial con especialización en economía. Y desde Libertad y Desarrollo trabaja en temas de impuestos, elementos asociados con estos grandes desafíos en la carga fiscal, más impuestos, menos impuestos, el gran debate que todos los centros de investigación los tienen. María Teresa Ruiz Tagle es también economista de la Universidad de Chile, doctora en Economía Ambiental y Urbana de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña. Y en este momento, después de una trayectoria larga en asesorías con instituciones, organizaciones multilaterales, también en la Universidad de Chile, ahora es directora ejecutiva de una organización, se llama CLG Chile, que reúne liderazgos empresariales en torno del cambio climático y los desafíos que nos enfrenta. Es directora ejecutiva y participa en un proyecto también de participación ciudadana que se llama cambiaelclima.cl. Y nuestro primer expositor, Luis González, que había mencionado, es investigador, economista también, investigador de Clapes UC, que es un centro que trabaja en aplicaciones concretas de la economía, magíster en economía aplicada de la Universidad Católica y con también especialidades en la Universidad de Chicago. Este es actualmente coordinador económico en temas de cambio climático, energía y medio ambiente en Clapes. Por eso le doy la palabra a Luis para abrir esa discusión sobre los impuestos verdes y cómo pueden aportar a los ODS en la Agenda 2030. Muchas gracias, Luis. Genial, muchas gracias por la presentación. Mientras, Jonathan, si me das el permiso para compartir mi pantalla, comentarles que en esta presentación, principalmente en lo que me voy a basar es en hacer una pregunta, si es que hay más instrumentos más allá de los impuestos para
digamos, para lograr los objetivos ambientales, y si es que hay una compenetración, digamos, entre estas variadas herramientas al momento de hacer estas políticas públicas. Ok, entonces, con esa pregunta tengo 3 puntos en mi agenda. ¿Cómo acelerar el abatimiento de emisiones? ¿No es cierto? Entonces, si existe una bala de plata que está un poco relacionado con lo que veíamos anteriormente, ¿cuáles son los costos explícitos e implícitos, digamos, de los instrumentos? Explícitos es el impuesto, digamos, un precio en específico. Implícitos son aquellos costos que nosotros vamos a ver que salen resultantes, digamos, de algunas normas que se imponen. Y entonces, en ese sentido, lo que observamos es ya sea una batalla tecnológica que se está dando con mayor fuerza, ¿no es cierto? El desarrollo de nuevas tecnologías que vienen a sustituir a las anteriores, y esto es este es un problema de organización industrial, es un problema de tecnología, de innovación, ¿no es cierto? Que en este recambio inclusive existen oportunidades de nuevas inversiones, ¿no es cierto? Con tecnología más limpia. Y por el otro lado están los incentivos que muchas veces pueden ser vistos exclusivamente como impuestos, si quieren, impuestos en este caso a las emisiones, pero también la importancia de considerar algunos temas particulares que en economías emergentes como la chilena son importantes a tomar en cuenta, dado que hay otras preguntas que están aún inconclusas en su respuesta. Entonces, a nivel mundial, lo que observamos es que se está llegando a un plató, si quieren, a un promedio en cuanto a las emisiones totales en términos per cápita, ¿no es cierto? Chile tiene 4,38 toneladas per cápita, o sea, cada persona en Chile emite 4 toneladas, ¿no es cierto? Que se acerca un poco al promedio mundial observado por lo menos hasta finales del 2022. La gran pregunta es si es que esto está empezando a curvarse, esperemos que sí, por los objetivos, digamos, de largo plazo del cambio climático. Y el otro punto importante que también se ha esbozado, digamos, en esta discusión digamos, este seminario está motivado, digamos, por la decisión de política pública que pueda tener las autoridades en Chile, ¿no es cierto?, de tratar de tener impuestos correctivos. Y estos impuestos correctivos tratan de minimizar o reducir las externalidades negativas. Y hay un gran dilema, ¿no es cierto?, en toda la economía ambiental, si es que, por ejemplo, hay que reducir la actividad económica para reducir las emisiones, o si es que más bien se puede preservarla y aumentar, digamos, la actividad económica, y más bien con tecnología, con nuevas formas productivas de producir, se puede reducir las emisiones. Lo que les traigo acá es que evidentemente son más los países que gracias a la tecnología están separando, digamos, están desacoplando lo que sería en línea azul el crecimiento económico y en línea roja, digamos, las emisiones, en este caso de un contaminante global, ¿no es cierto?, que sería el CO2 y los precursores de cambio climático. Todo esto siempre además enmarcado en que tenemos un solo planeta y ese único planeta, digamos, tiene límites de capacidad ambiental, pero parte del desarrollo también es entender que el centro, digamos, el foco, digamos, para tener una mejora de bienestar es mejorar las condiciones económicas de las personas, pero también en el camino aprovechar eficientemente los recursos. Y es que con esa mirada, digamos, a nivel mundial, muchos han caminado a aumentar su ambición, a la ambición de, digamos, de lograr la carbono neutralidad. Muchos lo han hecho a través de documentos de política, ¿no es cierto? Política económica, son estrategias que no necesariamente han pasado por la discusión, digamos, de el Congreso, digamos, o del orden institucional, pero hay muchos que gradualmente están imponiendo esto a través de leyes, como es el caso de Chile, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver en amarillo los países que han pasado, digamos, una ley a través del Congreso donde establece, digamos, esta meta, digamos, de carbono neutralidad. Hay una pregunta de investigación y una pregunta a lo mejor para
para después es decir qué pasa si es que incumples, digamos, esa meta, ¿no? ¿Cuál es la penalidad? ¿A quién se va a otorgar, digamos, esta penalidad? En muchos casos no está bien determinada, digamos, esa responsabilidad, pero al menos lo positivo es que se está incorporando y tratando de tener una visión más allá de los gobiernos, sino de Estado en torno a estas dinámicas. ¿Qué nos dicen los datos? Les mostraba anteriormente qué es lo que se mira hacia futuro, lo que nos dicen los datos hoy por hoy es que la tasa de penetración de la capacidad instalada en generación, por ejemplo, de generación eléctrica, cada vez es más limpia, ¿no es cierto? Se tiene el factor eólico, digamos, la tecnología eólica y la tecnología solar. Estas son instalaciones de nuevas plantas, digamos, en la generación eléctrica y como ustedes verán, el mundo renovable está ganando terreno por su caída en precios y además por este compromiso que se tiene, pero principalmente por las señales de mercado, que son inversiones rentables y que están entrando con mayor impulso. Parte de ese impulso, ¿no es cierto? Y el liderazgo en esta tasa de penetración lo tiene Chile. Y aquí, además, fíjense que Chile, digamos, se encontraba algo por encima del 20%, pero a finales del 2022 inclusive se ha sobrepasado el 30%. Hoy por hoy, si es que sumamos la energía hídrica, este dato es solamente solar y eólico, estamos por encima del 50% en generación eléctrica, que generación eléctrica, al igual que en el mundo, en Chile, representa como un 80% de las emisiones, por lo tanto se tiene mucho avanzado con respecto a este tema. Y aquí viene el primer llamado de atención que inclusive con un carbon tax, digamos, implementado en el 2017 de $5, ¿no es cierto? Pero con el desarrollo de incentivos de mercados y normas que han facilitado la inversión y que han logrado aparejado, digamos, a esta penetración, la reducción en emisiones. O sea que el primer ejemplo tácito, el primer ejemplo empírico de que se puede avanzar con la mezcla entre señales por precio y señales por cantidad para lograr objetivos, dependiendo de las industrias, evidentemente. Y por lo tanto, en esa mirada de carbono neutralidad, lo que hemos visto es que la ampliación de mercados, y aquí una frase que siempre me gusta decirla, lo que se necesita también en esta discusión son más mercados y menos emisiones, y lo que observamos acá es un ejemplo claro de cómo la interconexión, ¿no es cierto?, entre los sistemas, la ampliación de los mercados eléctricos, en este caso en Chile, ha permitido transitar, digamos, lo que es la energía eléctrica limpia del norte hacia el centro, y por lo tanto, no solamente reducir las emisiones, sino también generar inversión y bajar los precios, ¿no es cierto?, que se van transitando. Hoy por hoy, inclusive, dadas las expectativas de inversión que hay en el plano solar, inclusive esta capacidad ya ha sido sobrepasada y se está pensando en nuevas líneas de transmisión para aprovechar este envío. Y por lo tanto, en esta discusión no solamente es el sector eléctrico, el punto importante acá y uno de los puntos que por lo menos antes de conocer la propuesta, que todavía no la conocemos de impuestos correctivos, pero yo creo que el principal desafío pendiente es el sector de transporte. El sector eléctrico parece bastante bien encaminado, hay algunos desafíos que hay que, por ejemplo, irlos mejorando, como por ejemplo en el carbon tax y una propuesta que se ha hecho pública, que a través de distintos analistas hemos hecho llegar, digamos, esta propuesta, es que es necesario separar lo que es el costo variable, digamos, de generación asociada a los combustibles del costo variable total y por lo tanto hacer específico, digamos, el carbon tax para el costo variable en el despacho, para tener este orden económico de las centrales, tratando de penalizar, digamos, lo que serían las externalidades negativas. Y en ese sentido, para lograr hacia adelante, digamos, la penetración de las otras tecnologías, es importante ir subsanando, digamos, ya sea
las restricciones en transmisión, las restricciones en precio para avanzar, digamos, a esta tasa de penetración al 2050 que alcanzaría en algunos pronósticos, digamos, hasta el 93%. Estos son datos del Ministerio de Medio Ambiente y de Energía. Pero seguramente el desarrollo tecnológico también tiene que acompañar a este escenario. Y por lo tanto, lo que les comentaba que esta es la torta, el promedio de los últimos 10 años de emisiones. El sector energía, si quieren, energía eléctrica representa el 33%, ¿no es cierto?, en promedio. El sector transporte es el segundo sector más importante en cuanto a emisiones. Y además, por otro lado, y en otra oportunidad que había compartido con la directora Teresa Tagle, hablábamos de el activo de que son los bosques, que a lo mejor eso se puede dejar para otra conversación, pero evidentemente en esta discusión, si el sector eléctrico es importante, el sector transporte es el siguiente a corregir y mantener en esta diversidad que tiene Chile la posibilidad de que sectores que absorben puedan inclusive participar en mercados de transacción con sectores que emitan. Ese creo que también es un punto importante para pensar en instrumentos más allá de solamente precios. Y entonces aquí una pregunta importante en esta dinámica es si es que se está coordinando el avance, digamos, en políticas públicas y si es que existe una coherencia regulatoria entre los distintos instrumentos económicos. Entonces acá, por ejemplo, este es un dato que se presentaba de Generadores de Chile, me presté esta lámina que me parece muy intuitiva del Departamento de Estudios, y es que evidentemente si es que nosotros vamos sumando cuáles son los requerimientos, digamos, que imponen los distintos instrumentos, están el precio estabilizado, por ejemplo, para generadores pequeños, el impuesto de emisiones que les hacía, que les contaba el 2015, ¿no es cierto?, el acuerdo de retiro de carbón, que si bien no es un impuesto, pero es digamos, un compromiso de retirar capital que implica costos, ¿no es cierto?, las cuotas renovables, la ley del marco de cambio climático que impone distintos mercados. Uno, si es que entre los precios implícitos y explícitos, si vamos sumando cuál es la carga, digamos, en costo, nosotros podemos llegar con un número que sobrepasa, por ejemplo, los $5 o el promedio mundial. Acá, simplemente para mencionar, digamos, algunos ejemplos, esto está pasando en otras realidades. Acá les muestro la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, en California. ¿No es cierto?, que dadas estas regulaciones, inclusive los costos implícitos más explícitos sobrepasan lo que sería, digamos, el costo de mercado entre $185 por tonelada de CO2 equivalente, superiores a los 15 que se observa, digamos, en la regulación. Solamente como para tener un ejemplo de qué es lo que puede pasar si es que se regula, ¿no es cierto?, si es que no se considera el escenario completo. Bien, entonces para las consideraciones, digamos, para estas mejoras de los sistemas de carbono, lo que quería comentarles es que teóricamente lo que tenemos es la relación entre precio y emisiones. Aquí tenemos el costo marginal de abatimiento esperado, ¿no es cierto? Y tendríamos por otro lado cuál sería el daño económico que se tiene, ¿no es cierto? En ese daño económico están incorporadas no solamente las externalidades, sino también los efectos a futuro que se pueden tener. Por ejemplo, subida de temperatura, reducción de precipitación, aumento del nivel del mar, etcétera. Y por lo tanto, se debería llegar a un equilibrio donde el precio y la cantidad sea prácticamente la misma forma de determinar el problema. Pero lo que no se observa es que cuál es el verdadero costo marginal de abatimiento que se enfrenta. O sea, nosotros tenemos una referencia teórica, pero hay dificultades en la implementación y por lo tanto hay este verdadero costo marginal de abatimiento que se implementa en cada una de las industrias. Y aquí simplemente mencionar, y espero que este grafiquito teórico nos ayude a pensar lo que se trata de motivar con los datos, es que dependiendo de las pendientes que nosotros tengamos en este verdadero costo marginal, inclusive el costo marginal de abatimiento esperado, ¿no es cierto?, qué es lo que espera cada industria, lo que vamos a ver es que ya sea precios o cantidades van a ser más eficientes o no. ¿Qué está pasando en el mundo? 73 sistemas de precio al carbono, esto entre precio y cantidad, ¿no es cierto?, están implementados al 2022, cubren el 23% de las emisiones. De hecho, el más grande de los instrumentos de mercado donde se fija una cantidad, ¿no es cierto?, estaría en China, ¿no es cierto?, recientemente aprobado el 2021, más grande inclusive que lo que se tiene, digamos, en la Unión Europea, donde conviven, si quieren, el Carbon Tax y el ETS.
¿no es cierto? Acá lo que nosotros tenemos en Chile es implementado, es el Carbon Tax, pero en la última modernización tributaria y en la ley de marco de cambio climático se ha dejado abierta la posibilidad de complementar con mercados de transacción, aprovechando esta diversidad que les comentaba al principio, que es entre sectores que absorben y sectores que emiten. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Bueno, uno podría decir que Uruguay tiene el precio al carbono más alto, pero la cobertura es muy pequeña, es apenas un 10%. Uruguay tiene $137 por tonelada, inclusive más alto que Suecia, pero la cobertura es muy pequeñita. Entonces, no solamente es del nivel del precio que se vaya a poner o del impuesto, sino también la cobertura. Si es que nosotros observamos con nivel de desarrollo, lo que vemos es que Chile evidentemente tiene un campo para caminar, ¿no es cierto? Pero que está en torno a los países que están en torno a su nivel de desarrollo. Un punto importante es, y en esta discusión, digamos, de las reformas tributarias es que muchas veces están motivadas o típicamente están motivadas por la recaudación. Sin embargo, esperemos que la propuesta realmente sea en términos correctivos, vale decir que sacrifiquen, digamos, la recaudación y que reduzcan, digamos, el impacto ambiental. Eso sería bastante saludable. De hecho, lo que nos muestran los sistemas es que tiene una muy baja recaudación, un 0,2% del PIB de los sistemas que están observados desde 1990 a la fecha. Solamente para mencionar, en la última modificación de la modernización tributaria se ha expandido la base, no se ha modificado el nivel, ¿no es cierto? Y por lo tanto con eso han entrado nuevos sectores, los cuales han tenido un periodo de adaptación que justamente vence este año, el 2023, que van a ser grabados a partir del próximo año, donde se les ha dado gradualidad no solamente en contaminantes globales, sino en locales que afectan, por ejemplo, la salud de las personas a través de la calidad del aire, por darles un ejemplo. Con distintos instrumentos, si nosotros miramos hacia adelante, lo que observamos es dos lecciones. Primero, de que la combinación de distintos instrumentos en el sentido de que sean normas y que sean, o sea, que vayamos por cantidad o que por precio, lo que observamos es que todavía hay bastantes gaps o hay espacios donde se puede mejorar, ¿no es cierto? Y la incertidumbre genera un rol importante en el futuro, en el más corto plazo, hay un espacio muy grande donde se puede todavía mejorar con la mejor formulación. Y entonces la primera pregunta que me hacía, si es que hay una bala de plata, no existe una bala de plata, existe la complementariedad entre instrumentos. ¿Cuál es el desafío? Que esa complementariedad, y esto es, digamos, el impacto en el PIB, que esa complementariedad no nos lleven a escenarios de pérdidas del PIB, ¿no es cierto?, muy grandes entre los sectores, sino que sean compensadas por ejemplo, compensaciones para que no sean regresivas entre los consumidores, ¿no es cierto? Y que también generar oportunidades, digamos, de desarrollo que permitan digamos, a industrias nuevas, limpias, generarse, en este caso, por ejemplo, con los datos disponibles de lo que se tenía del estudio de McKinsey, ¿no es cierto? Cuando se habló de la estrategia de hidrógeno, se tiene este impacto en el producto. Entonces, el mensaje principal, evidentemente hay un costo, nada es gratis, ¿no es cierto? Hay alguien que va a sufrir con esto, tienen que ser compensados, ¿no es cierto?, a través de instrumentos focalizados y además generar las condiciones para la incursión de nuevas industrias que puedan traer réditos. Evidentemente, en todo esto existe un alto nivel de incertidumbre tecnológico, de demanda hacia el futuro, pero al menos los sentidos de cuáles son los impactos en estas simulaciones son lo que nos marca, digamos, un camino para considerar en el diseño de las políticas públicas. Solamente para ilustrar el punto de cuál es la institucionalidad que ya está disponible para complementar instrumentos, contarles que el 1 de enero del 2023 se implementó el registro de emisiones, o se debería haber implementado, todavía no tengo claro si es que ese registro ya fue aprobado o no. Hay dos reglamentos que deberían ser aprobados, que todavía están en discusión, por lo último que he sabido, que hacen justamente la posibilidad de la compensación para algunos sectores, ¿no? El artículo 8 de la ley 20780 te permitía hacer esto, que es de la última
modernización tributaria, permite, ya tiene ese marco institucional donde se puede avanzar. No se necesita volver a pasar una ley por el Congreso, ya existe este marco y está en este artículo 8 de la ley 2780. En paralelo, el título 3, el artículo 15 de la ley de marco de cambio climático, ¿no es cierto?, aprobada, también establece un registro y certificación de los proyectos de reducciones de emisiones que tiene que compatibilizarse con el anterior. Y entonces esta certificación, esta medición, registro y verificación que se debe hacer de los proyectos de compensación es una alternativa a seguir aumentando, por ejemplo, impuestos para sectores donde la elasticidad es prácticamente imposible, es inelástico y por lo tanto hay muchos problemas de sustitución. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya tenemos evidencia empírica de que estos registros pueden funcionar con buena verificación. Aquí les estoy mostrando las 4 fases del Euro ETS, el mecanismo de transacciones de permisos de emisión que convive con carbono desafío del transporte y el transporte, si es que nosotros consideramos estas normas y ponemos los costos explícitos e implícitos juntos, vemos que la tasa de sustitución, digamos, que tiene el transporte, alcanza precios bastante altos, ¿no es cierto? Si es que nosotros solamente consideramos el precio y por lo tanto parece que las regulaciones para fomentar la tasa de penetración y de sustitución, digamos, hacia la electromovilidad son necesarios. ¿Y por qué esto? Porque todavía los costos de capital son bastante altos. Voy terminando, solamente mencionarles en cuanto al transporte que hay un desafío no menor. Este ha sido un debate que se ha planteado en la esfera pública, ¿no es cierto?, de cuánto ha sido el subsidio que nosotros hemos tenido el 2022 de un instrumento que en el tiempo era neutral y que el principal reclamo es que evidentemente hemos tenido un shock muy grande el 2022, pero que en la forma de el registro y su continuación ha habido modificaciones y por lo tanto ahora nos dicen que empezamos de foja cero el 2023 con una recaudación y que renunciamos a recuperar lo que teníamos acumulado, digamos, en el otorgamiento de subsidios. Entonces, esto es importante también mencionarlo porque aquí se debe hacer un esfuerzo porque hay algo distorsionador que no se ha tomado en cuenta y que ha habido una modificación específica justamente en uno de los sectores donde más queda tarea pendiente para lograr estos objetivos. Comentarios finales. Es necesario el crecimiento económico, como lo he planteado a través de toda la presentación, por distintos argumentos, porque genera mayor innovación, porque genera mejores condiciones y oportunidades de empleo para las personas, y porque además ese crecimiento económico con nueva tecnología, con inserción al comercio internacional, se puede lograr con menores emisiones y además respetando, digamos, los límites planetarios, o sea, la biodiversidad y etcétera, haciéndonos más eficientes. No es sencillo, pero sí hay la tecnología y nos están mostrando distintas evidencias entre países emergentes, desarrollados, que nos muestran el camino. Hablando específicamente con los impuestos, vemos que no necesariamente las iniciativas de impuestos correctivos son recaudatorios y por lo tanto hay que priorizar el objetivo en cuánto nosotros podemos ser efectivos para reducir las emisiones ambientales y no la recaudación, pero esto que sea en coherencia con las regulaciones existentes. Y existen 2 desafíos muy importantes en el diseño. Primero, la competitividad entre los sectores, exportadores y de transporte. Por ejemplo, algunos ejemplos son el sector del cemento, el transporte aéreo, ¿no es cierto? Que si es que nosotros ponemos el impuesto, lo más probable es que en esa carga puedan tranquilamente derivar en incrementos hacia tarifas y por lo tanto costos directos, digamos, hacia los consumidores. La equidad, muchos de estos instrumentos pueden subir el precio de la energía y por lo tanto ser regresivos en su diseño y por lo tanto la compensación es importante. Y finalmente, existe un espacio para aumentar el precio del carbono, ya sea en la evaluación, pero los instrumentos son complementarios, ya sea por impuestos o por normas o con mecanismos de compensación. Hay la estructura institucional y además hay mercados, más
mercados y menos emisiones que se pueden integrar, ¿no es cierto? Los costos marginales de abatimiento pueden ser exportables, ¿no es cierto?, hacia países que necesitan esto y además generar inversión local. Hay cosas particulares, como por ejemplo la distorsión en el impuesto específico al diésel, por las razones que les había mencionado, y en el mediano y largo plazo promover la integración al comercio internacional para adoptar rápidamente las tecnologías, por ejemplo, electromovilidad, generar certidumbre en las industrias que se vayan a asentar, digamos, en Chile en el futuro, para la producción de nuevas industrias, en este caso, por ejemplo, el hidrógeno verde o inclusive el litio con incentivos hacia el sector privado para aprovechar su eficiencia. Bien, espero haber sido claro y no haberme sobrepasado del límite que tenía Jonathan. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Grandes desafíos, avances, sí, pero grandes desafíos, en particular transporte. Vimos lo que pasó con los Gilets jaunes en Francia. Las fuentes fijas son más fáciles de imponer impuestos, aunque $5 no es los $50 que esperaban, probablemente reemplazó los daños ambientales, no solamente los daños económicos. Grandes desafíos. Paso la palabra a María Teresa Ruiz Tagle. Adelante, María Teresa. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por la invitación a conversar de este importante tema hoy en día y que, como bien decía Luis, tiene muchos componentes por donde atacar y hacernos cargo de esta situación. Voy a compartir, si me dan un segundo. ¿Están Perfecto. viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, espera, que no estoy... Ahí sí. Espérate que se me abrió el chat. Ahí estamos. Ok, bueno, siempre pasa con las segundas presentaciones, Luis, estamos copiándonos los gráficos, así que vamos a pasar más rápido. Pero acá simplemente les voy a hacer la distinción. Teníamos que hablar, ¿cierto?, del impuesto al carbono y quería retomar un poco, ¿cierto?, el gráfico que mostraba Luis, porque efectivamente tenemos distintos tipos de instrumentos. Tenemos instrumentos de precio e instrumentos de cantidad. Y como vemos en este primer gráfico, ¿cierto?, el precio al carbono es un tipo de instrumento, está presente en 27 países, en 10 regiones o ciudades, etcétera. Pero también tenemos el ETS, los permisos de emisiones transables, que son instrumentos de cantidad y que tienen una distribución distinta y que abarca, se me olvidó resaltar, fíjense que el impuesto al carbono representa un 5.6 de las emisiones emisiones de CO2 mundiales. En cambio, los instrumentos de cantidad significan un 17.6, o sea, a nivel mundial hay más emisiones tratadas con instrumentos de cantidad que con instrumentos de precio, ¿ok? Si ponemos todo junto, llegamos al 23 que mencionaba Luis, efectivamente, que es donde estoy sumando las distintas maneras, ¿cierto?, de hacerme cargo de las emisiones de carbono con instrumentos tanto de precio como de cantidad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Nos volvemos a repetir el gráfico, Luis, pero voy a resaltar otros componentes. Ya, efectivamente, si ponemos esta barrera, esta línea verde que les puse acá, tenemos una serie de países que están pagando más de $50 por tonelada de CO2, ¿ok? Pero como vemos no son tantos y de hecho hay un 29% de esta muestra, por supuesto, que está pagando menos de $10 por tonelada. Entonces tenemos realmente mucha diferencia entre unos y otros y Chile, como bien mostraba Luis, está acá donde tenemos $5 por tonelada. Pero lo otro interesante es que hay 950 empresas que están utilizando un precio interno del carbono, ¿okay?, al interior de sus industrias. Yo creo que eso es sumamente relevante porque lo que quieren hacer es integrar los riesgos y oportunidades climáticas en sus estrategias comerciales y estructuras de gobierno corporativo. Y eso es una señal muy potente que va más allá. En el fondo, esta información se obtiene a través de la encuesta CDP. Y eso nos da muestra de que no solamente las regulaciones hacen su efecto, sino que las empresas también empiezan a responder a estas regulaciones, y no solamente las regulaciones existentes, sino las regulaciones que se empiezan a mostrar hacia adelante. De hecho, si comparamos esta estadística del número de empresas que está incorporando este precio del carbono internamente, es un 12% mayor con respecto al año anterior. Y eso es realmente una señal poderosa. Después, con respecto a la recaudación, estoy de acuerdo que Luis decía que la recaudación no es tan alta, pero no deja de ser,
¿ok? Y cuando hablamos, por ejemplo, en el caso chileno de reforma tributaria y tenemos que juntar plata de alguna forma, ¿cierto? El double dividend, ¿ya?, de los impuestos verdes es muy importante. O sea, tenemos que levantar plata para la reforma tributaria y hacerlo a través de, por ejemplo, impuestos verdes o mecanismos de cantidad. Es muy importante porque lo que estás haciendo es, no estás poniendo un impuesto adicional, sino que simplemente estás poniendo un impuesto correctivo donde estás resolviendo una externalidad. Entonces, conceptualmente es muy interesante. Y esta atribución, ¿cierto?, del double dividend es muy importante. Y vemos cómo la recaudación ha ido creciendo fuertemente en el tiempo. Ya hasta el año 2020 era más o menos 50-50 entre los instrumentos de cantidad e instrumentos de precio. Vemos como el año 21, perdón, se dispara y la recaudación empieza a aumentar más por instrumentos de cantidad, pero eso tiene que ver con el gráfico anterior. Veíamos la distribución a nivel mundial, que hay más uso de instrumentos de cantidad que instrumentos de precio. Hoy es una discusión súper interesante ver qué instrumento es mejor, bajo qué circunstancias, etcétera, pero como bien también planteaba Luis, depende de la circunstancia y muchas veces vamos a poder mezclar y trabajar y complementar estos dos instrumentos. Entonces no es que un instrumento sea mejor y el otro sea peor, ambos dos tienen ventajas y desventajas y muchas veces la complementariedad va a ser mejor que un instrumento en particular. Pero de ahí me quería ir al caso chileno y a la propuesta justamente de la reforma tributaria con respecto al impuesto verde en Chile. El gobierno lo ha llamado Cap and Tax, ¿ok? Y simplemente hacer un recordatorio, ¿cierto? Actualmente estamos con un sistema de $5 por tonelada, ya que está afectando al sector energía, pero esto se quiere ampliar al sector energía más industria, de hecho en particular a la industria manufacturera. Este proyecto, como bien sabemos, está a cargo del Ministerio de Hacienda y también sabemos que estamos esperando, ¿cierto?, esta propuesta de reforma y si bien pensábamos que podía haber salido en mayo no salió, después junio ya se movió para julio. Pero esta propuesta de Cap and Tax tiene que ver, tenemos que incorporar el tax, tenemos que incorporar el cap, el umbral y los créditos transables. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aumentar, ¿ya?, el impuesto a las emisiones, pero, y eso es muy relevante, sin pérdida de competitividad, ¿ok? O sea, acá efectivamente si nosotros pensamos en aumentar mucho el impuesto y no hacer nada más, puede tener un impacto en la competitividad de ciertas industrias. Entonces, el gobierno se ha planteado, ¿cierto?, aumentar el impuesto, pero también preocuparse de no perjudicar la competitividad de las industrias, y eso se puede hacer a través de otros mecanismos, como por ejemplo la facilitación, la ayuda al intercambio y a las mejoras tecnológicas, ¿ya? Por supuesto que este impuesto, el principal objetivo también es evitar las fugas de carbono, ¿ya? Y lo más importante es dar las señales correctas al mercado, ¿ok? O sea, este impuesto claramente no es un impuesto recaudatorio, a pesar de que yo mencionaba que tiene este beneficio del double dividend, pero no es un impuesto recaudatorio. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es un impuesto correctivo y por lo tanto tiene que dar las señales correctas al mercado para que las empresas, las instituciones, etcétera, nosotros incluso en nuestras decisiones del día a día, podamos tomar este mensaje y responder correctamente frente a esto. Entonces, este sistema de Cap and Tax permite aumentar el impuesto. La idea es que también permita mejorar la productividad y también, por lo tanto, impulsar una transformación tecnológica. Entonces, y la idea es que este impuesto se va a cobrar a todas las empresas cuyas emisiones estén por sobre el umbral. Ahora, este sistema es un sistema mixto, ¿ya?, que solamente se va a aplicar a las emisiones de CO2. Acordémonos que el impuesto verde también tiene un impuesto a las emisiones locales, acá estamos hablando solamente del impuesto al CO2. ¿Y por qué es mixto? Porque combina una tasa de impuesto que se fija ya para todas las industrias, o sea, va a ser una misma tasa de impuesto, pero con un umbral de diferencia diferente para cada una de las industrias y dinámico en el tiempo. O sea, estos umbrales van a poder ir moviéndose hacia arriba, ¿ya?, dependiendo, por ejemplo, del cambio tecnológico que exista. O sea, ciertas industrias podemos fijar los umbrales acá, pero pueden ir cambiando en el tiempo en función de dos cosas, de la trayectoria del cambio tecnológico que exista y también de las metas y objetivos de política ambiental y climática que tengamos. Por ejemplo, la carbono neutralidad al 2050. ¿Ok? ¿Y cómo funciona entonces? Funciona de la siguiente manera. Tenemos un umbral de referencia. Espérate que yo veo mi mouse, pero ustedes no. Pluma, puntero, láser. Aquí está. Gracias.
Entonces, tenemos este umbral de referencia, que ya me voy a referir a este, ¿ok? Y tenemos ciertas empresas que van a estar generando un crédito, ¿ok? Y esto es lo que Luis decía, bueno, acá se va a generar un mercado, ¿ya? De estos créditos de carbono en que se van a poder negociar. Ahora, un tema importante acá es hablar del carbono equivalente, ¿ok? Y lamentablemente todavía hay problemas porque en el reglamento de los offsets se habla de carbono. Y carbono tú tienes que cambiarlo por carbono. Si tú hablas de carbono equivalente, puedes permitir una mayor sustitución y te permite ampliar mucho el mercado. Entonces, ese es un tema que hay que terminar de resolver. Y por otro lado, vas a tener empresas que van a estar emitiendo más que el umbral y que por lo tanto van a poder tener dos alternativas. Van a tener que pagar un impuesto, el que fijamos con este tax que decíamos, o compensar, que es ir a conversar con los créditos y poder conseguirlo, ¿ok? Entonces, ese es un cambio, ¿cierto?, con respecto a lo que ocurría hoy día, que es esta barra de acá, ¿cierto?, que en el régimen actual, el establecimiento que exceda el umbral absoluto de 25.000 toneladas de CO2 paga por todas las emisiones. Entonces, el sistema propuesto es bien distinto a lo que se venía proponiendo antes. Y eso significa que va a haber muchas industrias, ¿ok?, que van a tener que empezar a pagar impuestos o a disminuir, hacer el recambio tecnológico, etcétera, y afecta al cemento, como mencionaba Luis, ¿cierto?, a la cerámica, a la cal, industria de papel y celulosa, industria de madera y silvicultura, alimentos, pesca, acuicultura, fundición de cobre, minería, etcétera. Entonces, estamos hablando de muchos sectores, mucha industria manufacturera que va a estar afecta a este impuesto verde. Ahora, con respecto a los umbrales de referencia, ¿cómo se van a construir estos umbrales de referencia? De hecho, es una importante conversación que hemos tenido nosotros desde el CLG como sector privado, tratando de ver cómo se van a construir y poder contribuir a esta discusión. Una alternativa es considerar el factor de emisión de la combustión vigente e ir ajustando por un ponderador. El otro es la construcción de umbral propio con datos que ya existen dispuestos anteriores. Y el tercero es adoptar umbrales de referencia de sistemas globales de mayor exigencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la trayectoria del ajuste? Estos umbrales de referencia, que como les digo, no están zanjados y tampoco pretenden estar zanjados por ley, ¿ok? Lo que va a ir por ley es la idea de legislar en estos temas y los umbrales, eso va a ser, como van a ser, como les voy a explicar acá, van a ser dinámicos. La idea es que no se han fijado un valor preciso ni siquiera por industria, sino que sea la idea lo que sea materia de ley. ¿Ya? Entonces, estos umbrales de referencia, la idea es que por ley se deban ir ajustando a través del tiempo. Por ejemplo, se plantea que sean revisados cada 5 años, pero por supuesto considerando cuáles son las metas de política en esos momentos. ¿Ya? Por ejemplo, la carbono neutralidad del 2050, las NDC, los presupuestos de carbono, etcétera, y que claramente estos umbrales vayan teniendo mayor exigencia en el tiempo, pero por supuesto siempre considerando la disponibilidad tecnológica. Acordémonos que también se van a preocupar, ¿cierto?, de la competitividad de las industrias. Ahora, esto tiene un desafío institucional importante, ¿ok? Y de hecho, por eso mismo nosotros, desde CLG, Líderes Empresariales por la Acción Climática, hemos participado en estas conversaciones. Hay que hacerse cargo del desafío de coordinación pública-privada con respecto a la información, hay que dar garantías técnicas de transparencia respecto a los umbrales y a las trayectorias de ajuste en el tiempo. Y ese desafío no es menor. Ahora, con respecto al transporte, no me quiero detener mucho porque ya lo mencionó mucho mejor que lo que yo quería mencionar Luis, ¿cierto? Pero el sector transporte, que son las fuentes móviles, no tiene el mismo sistema de este cap and tax, por supuesto, es otro sistema. Lo que pretenden es homogeneizar el tratamiento tributario, no se van a plantear cambios generalizados ni inmediatos a los precios de los combustibles, ¿ya? Pero también la idea nuevamente, pro de no perjudicar, ¿cierto?, la competitividad y el desarrollo de las industrias, también se plantea un subsidio, por ejemplo, para incentivar la electromovilidad, y con respecto al transporte pesado, mecanismos tributarios que reconozcan los esfuerzos por contar con una flota con mejores estándares ambientales. Entonces, premiar el esfuerzo y premiar el recambio tecnológico. Entonces, ahora quería moverme, eso es lo que pasa en Chile, pero quería hacer un símil con lo que está pasando en Europa y en particular referirme al Carbon Border Adjustment Mechanism.
Acá está. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el contexto de este Carbon Border Adjustment Mechanism? Ocurre en la Unión Europea en complemento a lo que es el sistema de permiso de emisiones transables que existe en la Unión Europea, ¿ya? Y es un impuesto en la frontera. Lo que pasa en Europa, ¿cierto?, es que ellos tienen este sistema de emisiones transables para las industrias que producen dentro de la Unión Europea. Pero los productos que llegan desde el exterior a través de exportaciones, importaciones para ellos, no están pagando este mismo impuesto y por lo tanto la competencia es desleal. ¿Ok? Entonces lo que está ocurriendo es, lo que ellos temen es el carbon leakage, ¿ya? Que muchas industrias que están produciendo internamente en la Unión Europea se vayan a otros países a producir, donde la legislación ambiental es más laxa o no existente, produzcan y vuelvan con los productos con carbono, ¿ya? A la Unión Europea. Entonces, para evitar eso es que han desarrollado este Carbon Border Adjustment Mechanism, el cual pasó la última aprobación el 10 de mayo de este año, y que plantea afectar a ciertas industrias, no a todas, y de hecho hubo un incremento a comienzo de este año, pero el concepto original tenía que ver con cemento, con hierro, acero, aluminio, fertilizante, hidrógeno e electricidad. Los periodos son hasta a partir del 1 de octubre de este año, tienen que empezar a informar con respecto a las emisiones, pero el sistema se va a poner en operación full a partir del año 2026. Este sistema quiere afectar tanto emisiones directas como emisiones indirectas en ciertas industrias. ¿Ok? Ahora, esto desde el punto de vista de la gobernanza no es fácil, ¿ya? Va a requerir ser administrado por la Comisión Europea. Implica intercambios de información y requisitos más estrictos en los distintos estados, pero plantea algo importante, que es tratar de incentivar esta creación de un club del carbono. ¿Ok? ¿Qué significa este club del carbono? Tratar de alinear políticas de precio al carbono y que más países la adopten. ¿Ok? Entonces, el punto es que, claro, si Europa, como bien mostraba Luis, está pagando cerca de $100 por tonelada de carbono y otros países están pagando 5, el gap estamos hablando de 95. Entonces, la diferencia es muy, muy grande y eso es lo que pretende cobrar la diferencia en este Carbon Border Adjustment Tax en la frontera. ¿Ok? Pero, por ejemplo, países como Turquía e Indonesia, que tienen intercambios comerciales importantes, ¿ok?, con la Unión Europea, ante esta situación han pensado decir, bueno, en realidad esto es un incentivo a subir el impuesto al carbono en nuestros países. ¿Por qué? Porque así por lo menos obtengo la recaudación tributaria en nuestro país y la puedo ocupar para lo que estimemos conveniente, ojalá que para acción climática, ¿cierto? Versus entregar este impuesto, pagarlo en la frontera a la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea, dado esto mismo, también ha revisado qué hacer con esta recaudación de impuestos y se ha planteado la posibilidad de devolverle esta recaudación a los países para que sea invertida en acción climática, en mejoras, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto darles más tiempo para que puedan desarrollar un impuesto al carbono en estos países de bajos ingresos. Ahora ustedes se imaginarán que es más fácil, ¿no? O sea, pagar el impuesto en el país de origen o pagarlo en Europa y que Europa busque un sistema para que te lo devuelva, etcétera, es bien complicado. Después también quería mencionar súper brevemente el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que eso ha afectado muy fuertemente el precio de los permisos de carbono en Europa. Recordar que Rusia es un exportador muy importante en términos de hierro y acero, y que representa el 14% de las emisiones que importa actualmente la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, este CBAM, ¿ya? Este Carbon Border Adjustment Mechanism, va a golpear fuerte este tipo de industria y por lo tanto se puede transformar en una oportunidad o en un perjuicio para ciertos países dependiendo de cómo se vayan acomodando a estas nuevas situaciones. Y después quería recordarles, ¿cierto?, también relacionado con el ETS. El ETS es el sistema de cantidad, ¿cierto?, permiso de emisiones transables, que junto con el lanzamiento final de este nuevo impuesto también hace ajustes, ¿ok? Entonces ustedes ven que estos dos sistemas están funcionando de manera conjunta. ¿Qué es lo que hace? Por un lado, el ETS incluye a nuevos sectores, incluye al sector electricidad, al sector calefacción, bueno, refinería que estaba de antes, acero, cemento, papel, etcétera, pero también involucra, entonces incorpora nuevos sectores, pero también solicita una rebaja fuerte
a las emisiones. O sea, el compromiso hasta entonces era de reducir las emisiones 43% con respecto al año 2005, al año 2030, y lo aumenta a 62%. Y eso hace que la curva, ¿cierto?, de reducción tiene que ser mucho más rápida y más violenta. ¿Ok? Pero también empieza a afectar, ya, a cubrir al sector marítimo y elimina los permisos gratis en el fondo para el sector aviación. Y eso tiene cambios importantes. Entonces acá vemos, ¿cierto?, el cambio de las reducciones muy fuertes que está solicitando el sistema de cantidad, no el Carbon Border Adjustment Mechanism, el ETS, ¿ok? Cómo involucra a nuevos sectores, ¿ya?, en el sistema, ¿ok? Y esto es muy importante. También incorporan, ya, ciertos fondos para la innovación y la modernización, justamente equivalente a lo que la reforma tributaria quiere incorporar acá en Chile también, al decir, no queremos afectar la competitividad, queremos fomentar el recambio tecnológico. Están pensando en este tema parecido. Pero de hecho, más allá, y pensando justamente en los ODS, fíjense esto, también impulsan y lanzan este nuevo Fondo Social Climático, ¿ok?, que tiene 65 billones de euros, ya a ser gastado en el periodo 26-32, ¿para quiénes? Para las personas y empresas más afectadas. ¿Por qué? Por el sistema de emisiones que empieza a tocar ahora el sector transporte, el sector edificios, bueno, por supuesto fósiles, el sector calefacción residencial muy fuertemente, y que por lo tanto no pueden hacerse cargo. Entonces, por un lado vemos que suben mucho los impuestos, pero por otro lado se hacen cargo, ¿cierto?, de innovaciones, de la modernización y de un fondo social para apoyar a los sectores afectados. Y eso creo que es muy importante resaltar. Y con eso termino la presentación. Dejo de presentárseme. Espérate, no puedo tratar de... es que se me puso un mensaje arriba. Dejo de presentar. Ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Teresa. Muy interesante como yo no conocía muchos de los detalles de este nuevo programa al nivel de la Unión Europea, y ver a Gran Bretaña ahí afuera, como, bueno, ya está. Pero yo me acuerdo muy bien las discusiones en los años 90 frente a la creación de la primer Emissions Trading Block para la Unión Europea, y las discusiones también. ¿Cuáles son los sectores que entran? ¿Cómo fijar los precios? Precios mínimos, por ejemplo. Muy interesante. Paso la palabra a Soledad Monge de Libertad y Desarrollo. Ya, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Gracias. Sí. Ya, perfecto. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, y muy interesante lo que nos mostró Luis y María Teresa. Bueno, yo me voy a centrar en algo un poco que me ha tocado ver en mayor profundidad en el último tiempo, que es el impuesto específico a los combustibles, además por el revuelo que genera en la población cada vez que se anuncian cambios en esta materia. Bueno, el año pasado, por ejemplo, con la fuerte alza que experimentaron los precios de los combustibles, algunos parlamentarios y diputados y políticos pidieron eliminar este impuesto transitoriamente, con el argumento de que era un golpe para los bolsillos de los chilenos, especialmente de la clase media. En la imagen de arriba a la derecha tenemos, por ejemplo, al alcalde de Valparaíso, Jorge Char, pidiendo a través de un video de TikTok eliminar el impuesto específico con el objetivo de ayudar a la gente. Algunos diputados también lo hicieron, presentando un proyecto de ley, pero que fue posteriormente rechazado en el Congreso. Por otro lado, a fines de noviembre del año pasado, los camioneros suspendieron sus funciones y paralizaron el tránsito en varias rutas del país, lo cual duró más de una semana y tuvo un daño económico de más de 500 millones de dólares, según la PUC, debido a la pérdida por envíos de fruta y verduras al exterior. Entre las peticiones de los camioneros se encontraba la disminución del precio del diésel, lo que terminó en un acuerdo con el gobierno donde se incrementó en un año la recuperación del impuesto específico para los transportistas de carga, además de que
que el precio del diésel fue congelado por 4 meses. Bueno, si bien cada vez hay más conciencia de combatir el cambio climático en la sociedad y de los efectos negativos que tiene la contaminación, sobre todo en nuestra salud, el desafío está en cómo alcanzar las metas de descarbonización generando la menor distorsión posible en la economía. Y ahí está alineado con lo que explicaba María Teresa, que para esto se deben diseñar políticas efectivas para que los consumidores internalicen el costo que genera el uso de energías contaminantes y a su vez entreguen las señales correctas para fomentar la inversión en tecnologías más eficientes. Bueno, lo que dice el programa del actual gobierno es que se quiere aumentar el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM por metro cúbico. Actualmente el impuesto a la gasolina es de 6 UTM por metro cúbico y el del diésel 1,5 UTM por metro cúbico. Y para ambos casos se quiere aumentar a 7 UTM. Y además el programa contempla eliminar las exenciones para industria y el transporte. Bueno, sin embargo, un tiempo después, luego del revuelo que causó la entrevista de la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, en abril, el gobierno aclaró que la reforma fiscal verde no contempla el aumento del impuesto específico a la gasolina, pero sí del diésel. Bueno, acá un poco de contexto. Primero que nada, hay varios estudios que muestran que el nivel actual del impuesto específico a los combustibles en el país no compensa el daño y la contaminación que genera, y algunos autores estiman cuál sería el impuesto óptimo para cumplir con el objetivo de compensar el daño económico. Una pregunta interesante primero es cómo nos encontramos con respecto a otros países. En primer lugar, a nivel de la OECD, el peso de los impuestos a los combustibles como proporción del precio es bastante bajo. El primer gráfico muestra que para la gasolina, Chile es el 7º país con menor ratio de impuestos sobre el precio de venta. Este es un estudio que hizo la OECD en el año 2021. Y en segundo lugar, en el caso del diésel, como se muestra en el gráfico abajo, este ratio es todavía más bajo, siendo Chile el 5º país con menor proporción de impuestos sobre el precio. Bueno, en América Latina, en cambio, Chile posee la mayor proporción de impuestos a la gasolina en el precio de venta público, y en el caso del diésel se encuentra en torno al promedio, estando por debajo de Bolivia, Venezuela, México, Argentina y Perú. Se puede ver que el promedio en Chile de la gasolina es de 46,7% en el precio, y en el caso del diésel de 25,2%. Bueno, este es un estudio que me tocó hacer, que estoy haciendo sobre una perspectiva relevante a analizar en este tema, que mide cuál es la incidencia distributiva o la carga tributaria que genera en los hogares aumentar el impuesto específico a los combustibles. De esta forma, quise analizar la incidencia distributiva del aumento del impuesto en el gasto de los hogares, primero por medio del nivel de consumo mensual en combustible, a lo que es conocido como el efecto directo, y segundo, por el incremento que experimentarían los precios de otros bienes y servicios que consumen los hogares y que utilizan combustible como insumo productivo, a lo que se llama el efecto indirecto. Bueno, para este cálculo utilicé datos de la encuesta de presupuestos familiares de 2017, que reporta el gasto mensual de los hogares en diversos bienes y servicios, incluidos los combustibles, y también utilicé la matriz de insumos producto y los cuadros de oferta y uso que están disponibles en la página web del Banco Central para obtener el aumento del costo de la producción de cada actividad económica, producto del aumento del impuesto específico, y así estimar el aumento de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. Bueno, en primer lugar, como dije anteriormente, según el programa de gobierno, el impuesto específico a la gasolina subiría de 6 UTM por metro cúbico a 7
UTM por metro cúbico, lo que es aproximadamente un aumento de 10% en el precio. El cálculo lo hice con el promedio de los precios de la bencina que está disponible en Internet para la región metropolitana y la UTM de mayo. De esta forma se obtiene en el primer gráfico que el gasto adicional que tendrían que destinar los hogares es de 0,13% en el caso del quintil 1, que es el de menores ingresos, y esto corresponde aproximadamente a 700 pesos adicionales del gasto mensual en pesos de hoy, de 2022. Mientras que en el quintil 5, que es el de mayores ingresos, el aumento sería de 0,2%, lo que equivale a casi 6.000 pesos adicionales en el gasto mensual del hogar. Es decir, un aumento en el impuesto específico a la gasolina es progresivo, donde los hogares de mayores ingresos tendrían que destinar un poco menos del doble que los hogares más pobres en igualar la misma estructura de consumo que tienen actualmente. Esta diferencia se debe principalmente a que el uso de la gasolina es mayor en los hogares de mayores ingresos. Por ejemplo, según la misma encuesta de 2017, un 77% de los hogares del quintil 5 gastan gasolina, mientras que en el quintil 1 este gasto ocurre en apenas 8% de las familias. Bueno, en el gráfico de la derecha tenemos el caso del diésel, que es más interesante, donde se tiene que el impuesto específico subiría según el programa del gobierno de 1,5 UTM por metro cúbico a 7 UTM por metro cúbico, lo que equivale aproximadamente a un aumento de 33% en el precio. En este caso se obtiene que el gasto adicional que tienen que destinar los hogares es mayor en el quintil 3, que representa la clase media, quienes deben aumentar su gasto mensual en 0,7% o en 7.500 pesos aproximadamente, producto del aumento en el precio del diésel. Así, el incremento del impuesto específico al diésel sería levemente regresivo, donde predomina el efecto indirecto, ya que se genera un importante aumento en los costos de los sectores productivos que utilizan diésel de insumo, como es el caso de los alimentos y el transporte, que son los sectores que más utilizan diésel para producir sus productos, lo que hace además que el impuesto se traspase directamente a los precios que pagan los consumidores. Bueno, el impuesto es la forma más fácil de internalizar el costo de las emisiones y a su vez de generar incentivos a la inversión en tecnologías más eficientes, además del cambio que produce en el comportamiento de las personas a través de un cambio en los precios relativos. Sin embargo, existen otros mecanismos que permitirían lograr el mismo objetivo. Algunas recomendaciones y desafíos a futuro. Bueno, primero, el nivel actual del impuesto específico a los combustibles está por debajo del costo social que genera, sobre todo en el caso del diésel, por lo que existiría espacio para evaluar el alza del impuesto, como dijo Luis. Pero para reducir el impacto que esta política generaría en los hogares más vulnerables, y que son los que menos queremos dañar con este aumento del impuesto, se podrían diseñar subsidios o transferencias directas, sobre todo para compensar el aumento en los precios de los bienes y servicios que usan diésel como insumo productivo, donde se demostró que tiene un efecto regresivo en la distribución. En segundo lugar, esto está en línea con lo que dijo María Teresa en su presentación, es que los ingresos recaudados por concepto de impuesto específico pueden utilizarse, por ejemplo, para ampliar la dotación de transporte público eléctrico y dar beneficio a las pymes que inviertan en la adecuación de tecnologías en sus procesos productivos. Este último punto está considerado en el anuncio que hizo el gobierno en materia fiscal, de reforma fiscal verde en abril, y varios países lo utilizan estos ingresos de esta manera. Bueno, en tercer lugar, la electromovilidad es un camino potencial para la reducción de emisiones, y los hogares de mayores ingresos tienen mayor espacio y capacidades para dar este paso.
y así en el futuro generar una transición a esta forma de transporte en toda la población, o sea que partan los hogares de mayores ingresos y luego con el tiempo se vaya traspasando a los de menores ingresos. Bueno, por último, si damos exenciones, no estamos cumpliendo con el objetivo de descarbonización, por ende se debería eliminar gradualmente las exenciones que se dan mayormente hoy en día al transporte de carga y la minería. Además, hay que ampliar la base para quien contamine pague. Por ejemplo, la aviación y los barcos, creo que los trenes también no están afectos hoy en día al impuesto específico, por lo que al final del día los que pagan el impuesto por completo son las personas que ocupan automóviles. Bueno, en resumen, los ingresos obtenidos con el impuesto deben ser redistribuidos con la finalidad de potenciar las inversiones en tecnología eficiente y así cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable en el mediano plazo. Muchas gracias y estoy abierta a responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Soledad. Muy interesante el estudio micro de las implicaciones al nivel de hogar. Muy bien, si deja de compartir y Sí. abrimos la discusión, hay muchas aristas diversas y voy a pasar por las preguntas que los asistentes han dejado en el chat interno. El primero es, bueno, hemos hablado, por ejemplo, de el plan de impuestos verdes en abril, pero ¿qué había en la cuenta pública que realmente nos da esperanza que esto se va a convertir en algo más central en el pensamiento desde el Banco Central, Economía, Hacienda, Transporte y Energía? Abro a cualquier que quiere tomar algo en la cuenta pública que realmente manifieste ese el aterrizaje de la estrategia de largo plazo, o no había realmente, como quedó, no había anuncios sustantivos. Yo escuché toda la cuenta pública y no había con respecto a este tema. Lo más cercano fue la eliminación de la tarifa de invierno, que ha generado mucha discusión porque tiene elementos buenos, elementos malos. Yo soy partidaria que tiene más elementos buenos que elementos malos, ¿ya? Porque por supuesto que ayuda a fomentar la electrificación y por lo tanto la descarbonización, que es lo que queremos. Pero también hay quienes dicen que esto es regresivo, en el sentido de que la gente que puede electrificar todavía, ¿cierto? La gente de ingresos más alto y no la gente de ingresos más bajo, porque estás compitiendo con un precio versus cero, que a veces es el precio de la madera, porque la madera la recolectan para lo que es calefacción central. Entonces, yo creo que es una discusión súper interesante que se abrió. Yo apoyo que se elimine. No entiendo bien el concepto de que sea retroactivo, eso fue como muy extraño, pero eso creo que es menos relevante para nosotros. Y creo, a ver, ¿cómo linkear eso con lo que estamos viendo acá? Yo creo que lo que sí se planteó con esa medida fue que el Estado tiene que involucrarse. ¿Ya? El Estado tiene que involucrarse en avanzar. O sea, acá no podemos simplemente delegar el tema a un sector o a una norma, porque finalmente todo se ayuda. O sea, ok, eliminemos la tarifa de invierno, pero si eso perjudica más a cierto grupo, tenemos que apoyar a ese grupo. ¿Te fijas? Pero igual hay que dar las señales correctas de mercado. ¿Ya? Entonces, y ahí también hay que analizar, bueno, qué pasa con nuestra capacidad instalada, o sea, porque había otros que también decían esto de eliminar la tarifa puede poner en riesgo el sistema o sea, que no hay capacidad suficiente para responder, ¿cierto? Y otros decían, bueno, durante la pandemia hubo un boom de la electrificación y no pasó nada. Entonces yo creo que sí, que tiene muchos componentes técnicos relevantes, que hay que analizarlo, pero yo creo que en términos de lo que nos compete hoy, que es la descarbonización, yo creo que esa es la señal más concreta que hubo en la cuenta pública, ¿ya? Dar esta señal hacia incentivar en el fondo la electrificación y no perjudicarla, que es como uno como que no entiende, ¿cierto? O sea, queremos descarbonizarnos, pero nos cobran más si es que consumimos más electricidad. Perfecto. Gracias, Luis. Sí, yo
Con respecto a esa pregunta, la verdad es que no pude terminar de ver toda la cuenta pública, se me hizo muy 3 horas y extensa. media. Y sí, muy extensa y además muy general, así que después, pero sí leí el discurso y en él, yo en mis apuntes recuerdo haber encontrado una ley, una alusión explícita a la ley de marco climático y quiero aparejarla con el tema que nos compete. Me parece que la indicación de adaptación me parece que fue muy saludable en el sentido de que, de hecho, lo que trataba de comunicar el presidente es que ya nos está tocando, digamos, algunos costos y, de hecho, nombra la ley de riego, por ejemplo, como algunos de las acciones en las que puede caminar. Y me parece que es saludable tener esa mirada porque acá, si se dan cuenta, lo que estamos buscando es políticas para la mitigación de emisiones, o sea, son tratar de desincentivar emisiones futuras que todavía son importantes de hacerlo, evidentemente, pero yo creo que si es que entramos al área chica y vemos lo que efectivamente le va a impactar, digamos, a los ciudadanos, digamos, de Chile, es evidentemente el impacto local y en eso yo creo que la adaptación juega un rol importante. Ahora, evidentemente en la mitigación, como bien decía María Teresa en su presentación y mostraba también Soledad, el tema de, por ejemplo, la contaminación local de los impuestos verdes, ¿no es cierto? Y lo que vaya a pasar con el impuesto específico también va a afectar a los hogares, entonces yo creo que ese es el balance que nos une acá. Y lo último que quería mencionar con respecto a lo de la cuenta pública es un tema que me parece no menor para toda la agenda, ya sea de mitigación o adaptación a futuro, que es lo del sistema de evaluación de impacto ambiental, que evidentemente ha dado pasos, digamos, con esta guía de cómo considerar, digamos, el cambio climático en los proyectos y demás, que yo creo que es saludable que se vaya agilizando principalmente para destrabar, por ejemplo, permisos en el caso de nuevas energías que se vayan a instalar y en otras materias también tener certidumbre para la inversión privada. Yo creo que rescato esos dos puntos con respecto a esa pregunta de la cuenta pública. Muchas gracias, Luis. Una pregunta para Soledad en esa línea como el tema cómo hacer con las demandas en invierno, que ha sido un gran tema en Europa el invierno pasado con las limitaciones del gasto de Rusia. ¿Cómo el estudio de hogares, en qué sentido trabaja con el concepto de pobreza energética? Porque de una forma, si arreglamos el ODS de cambio climático 13, pero cargamos el tema queremos eliminar la pobreza en 2030, y la pobreza energética es cada vez más una carga en esa pobreza. ¿Cómo ven cómo los datos y la posición, cómo resolver ese problema? Resolvemos un tema de cambio climático, pero tal vez aumentando la pobreza. Claro, por eso hay como un trade-off entre esas dos variables y por eso dije que las políticas que se diseñen tienen que tener en cuenta el efecto que están generando en los grupos más vulnerables. Y, por ejemplo, en el caso del diésel, la política era más regresiva. Entonces, con los números que se obtienen, se pueden diseñar subsidios o transferencias para entregárselas directamente a los hogares más vulnerables y que no tengan que pagar ellos el mayor costo de un aumento en el impuesto o de las tarifas de invierno. O sea, lo que sea. Sí, como lo que dijo María Teresa, necesitamos un Estado mucho más hábil de ver un poco los trade-offs y los grupos beneficiados y perjudicados. La siguiente pregunta es para María Teresa, porque cuando mostró el tema de Europa, es sobre estas empresas que están, o antes de los datos del Banco Mundial, Carbon Pricing, estas mismas empresas que han decidido tomar decisiones propias, voluntarias, de ver el tema de carbono dentro de su funcionamiento, sin exigencias nacionales, internacionales, nosotros vamos a liderar con esto. ¿Cómo ves ese tema, María Teresa, ese voluntarismo? Mira, Y tal vez Chile, lo van a hacer y después van a exigir a los demás, porque es como first mover sí, lo que advantage. pasa es que de nuevo es dar las señales correctas al interior de los negocios.
¿te fijas? Porque en el fondo si las empresas tienen que empezar a pagar por el carbono, tienen que empezar a hacer la bajada internamente para cómo hacernos cargo, dónde se está generando y qué se puede hacer. Y qué mejor que poner este precio sombra, ¿cierto?, al carbono internamente para que cada uno vaya dimensionando y lo vaya poniendo dentro de su estructura de costo, ¿ya? Porque el tema es que, claro, o sea, los gerentes, gerentas tienen bonos, tienen objetivos, etcétera, pero hasta que tú no lo afectes a ese nivel, muchos no van a reaccionar, ¿te das cuenta? Entonces, si tú realmente les aumentas su estructura de costo porque los obligas internamente a internalizar, van a empezar a hacer más eficiente el sistema. Y eso va a repercutir finalmente en que la empresa tenga un menor, ¿cierto? Tenga una menor cantidad de emisiones por producto dentro de sus bienes, y eso le va a implicar pagar menos impuestos en Chile, ¿ok? Pero también, por ejemplo, tener acceso a los mercados internacionales. Ya, por ejemplo, en el caso europeo, en que estamos hablando de una diferencia entre impuestos chilenos, o sea, el Carbon Border Adjustment Mechanism, estamos hablando en este momento de un diferencial de $95 por tonelada de carbono, entonces es mucha, mucha plata. Ahora, esto, de nuevo, insisto, es una señal, es que empiecen a tomar esto para que empiecen a reaccionar, ¿ok? Y si bien no es obligatorio, yo te diría que es la manera de hacerlo, porque en el fondo si yo quiero reducir mis emisiones, tengo que hacer que todo hacia abajo se empape de lo que significa este precio, el costo que significa estas emisiones, y que por lo tanto lo internalice. Ahora leí la pregunta ahí, porque la pregunta en el chat, porque decía, bueno, ¿y cuántas empresas chilenas lo están haciendo? No muchas, no muchas. No muchas así como con el nombre, ya tenemos un precio interno al carbono. Por ejemplo, la Viña Conchitoro lo tiene, ya otras empresas también lo están empezando a implementar en él, también lo tiene implementado, ya, pero justamente con este tema de empezar a hacerse cargo del alcance 1, del alcance 2 y del alcance 3 de las emisiones de carbono, eso está obligando, ¿cierto?, a las empresas, y que es necesario para poder, por ejemplo, muchas de las empresas del CLG han firmado con el compromiso de carbono neutralidad al 2050, Race to Zero, ¿ok? Entonces, y tienen compromisos al 2030, y por lo tanto, y este compromiso es en el alcance 1, 2 y 3, y por lo tanto tienen que empezar a hacer reducciones, y hacerse cargo del alcance 1 y 2 está más dentro de sus manos, pero hacerse cargo del alcance 3 es mucho más difícil porque involucra las cadenas de suministro. Entonces, todos estos elementos están presionando a estas empresas para que vayan permeando más esta necesidad y no sea un equipo de cambio climático el que está preocupado, sino que esto permee a toda la estructura productiva, ¿ya? Porque en el fondo las emisiones se generan en toda la estructura productiva, o sea, la persona que está a cargo de las compras, ¿ok?, tiene que entender muy bien, ¿ya?, qué significa. Y ahí pongo dos ejemplos, o sea, tenemos a Codelco y a Enel, ambas dos que han desarrollado metodologías calculadoras para que la red de proveedores pueda medir su huella y entregar esa información al momento de vender sus productos a la minería, a Codelco o a Enel. ¿Y eso en qué se transforma? Que finalmente Enel y Codelco eventualmente van a empezar a castigar a empresas o no pueden participar en la licitación, o está castigado en precio o en puntaje. Aquellas empresas que no han medido su huella no van a poder participar. Entonces, tú ves cómo esto va permeando internamente y por lo tanto, implícitamente estás haciéndote cargo del precio de la externalidad, ¿ya? Y estás poniéndole un precio interno, ¿ya? Y como último elemento quería recalcar el tema de los cobeneficios. ¿Ok? O sea, acá hay una cantidad de cobeneficios de hacerse cargo de este contaminante global. O sea, Luis hablaba de lo que es la adaptación, que es muy relevante, tremendamente relevante para un país como Chile, que es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Ok? De hecho, en términos de producción de emisiones, producimos el 0,25 de las emisiones mundiales, o sea, es muy poco, pero somos campeones en términos de las vulnerabilidades. ¿Te fijas? Pero yo creo que si empezamos a dimensionar, como también menciona Soledad, los cobeneficios que significa, o sea, en términos de salud, lo que también mencionaba Luis en términos de la capacidad de captura de nuestros bosques, capturas de emisiones, eso es algo que realmente nos puede mover la aguja de manera importante en nuestras decisiones. Eso, gracias. Muchas gracias, María Teresa. Luis, Soledad quiere hablar del tema de trazabilidad
toda la información que necesitamos para los mercados requieren información perfecta, ¿no? So, la dificultad, sabemos que hay problemas con cómo medir alcance 3, por ejemplo, cómo realmente evaluar muchas críticas de los programas de secuestro, de compensación y los créditos. Por eso, cómo manejamos la información, la transparencia y también el tema de las empresas. Sí, hay beneficios, sí, pero hay costos también de innovar y ser un first mover en ese sentido. Sí, evidentemente, y está relacionado con los Tier 1, 2, 3 que inclusive comentaban, digamos, en el chat, de si son, por ejemplo, la medición de emisiones directas, indirectas, ¿no es cierto?, o derivadas. A ver, yo quiero traer a la mesa como también reconociendo avances importantes que hemos tenido desde el 2000, yo diría desde el 2014 a la fecha. Lo primero es que tenemos el sistema, el RED-C, que es el registro de emisiones, ¿no es cierto?, de contaminantes que inclusive ha ido mejorando, ha ido evolucionando, ya que inclusive las primeras declaraciones, digamos, para el primer cobro del 2017 del Carbon Tax, hemos aprendido en cómo se han ido declarando, inclusive las mismas empresas han aprendido cómo hacer las mediciones y declaración. Quiero creer que, y eso lo he seguido de cerca en el último acto que ha tenido el 2021, 2022, la Superintendencia de Medio Ambiente en los procesos de fiscalización. De hecho, hay un sistema de monitoreo que es bastante avanzado, en el cual se ha avanzado mucho en esta verificación. Entonces, yo diría que sobre eso hemos avanzado mucho en cuanto, digamos, a la medición de emisiones. Pero tú también, Jonathan, mencionabas algo, por ejemplo, con la incertidumbre que se pueda tener en las capturas y en los registros, no solamente, digamos, de soluciones basadas en la naturaleza, lo que puede proveernos un bosque, sino que también proyectos de mitigación, si queremos, que se pueden implementar y que tienen que estar registrados. Y ahí las dos, y el punto, quiero relevar el punto que es sumamente importante que mencionaba María Teresa en su presentación, que es el concepto de no solamente enfocarnos en el carbono, sino y avanzar, digamos, hacia el carbono equivalente, porque de esa manera, inclusive, actividades que tienen emisiones en metano, ¿no es cierto?, en otros precursores, pueden ser también incorporados bajo esta transformación y así pueden ser certificados, y eso es muy importante, por ejemplo, para los residuos, la ganadería, que si bien no es en términos de emisiones totales, no es comparable, digamos, a lo que podría representar para Uruguay, para Bolivia, para otros países, para Brasil, pero sí, evidentemente, es también importante y que puede proveer, digamos, otras fuentes de certificaciones en reducciones por incremento de productividad, por ejemplo. Y entonces acá, dicho eso, hay dos instrumentos que me parece que son el camino por donde avanzar. El primer instrumento es justamente el registro que genera la anterior reforma tributaria, que se ha llamado la modernización tributaria de 2020, donde se le da el poder, digamos, al Ministerio de Medio Ambiente de crear este registro, que es justamente el medio de trazado e inscripción de estos proyectos. Lo primero. Y el segundo es el segundo registro de mitigaciones, que seguramente va a ir en este Cap and Tax que mencionaba María Teresa, que va a ser el instrumento de ir recolectando estos instrumentos para modificar el Cap, digamos, si queremos la cantidad mayor que tenemos, que puede ser dinámico en el tiempo, y que esas dos herramientas creo que son fundamentales para el registro de estas emisiones. Creo que, y con esto termino, creo que otra herramienta que puede ser muy útil, que ha debutado este año, de hecho en abril, que es la norma 461, que a las empresas también de alguna manera se les pide que tengan, digamos, una declaración de sus emisiones. Entonces yo creo que si unimos todas estas iniciativas en torno a tener un registro consolidado que sea compatibilizado, creo que tenemos como las herramientas suficientes para dar a los reguladores, a las empresas y a los consumidores esta mejora en esa información y compatibilización. Y con esto termino, solamente hacer un ejercicio que es tan importante en labor de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque si ustedes solamente toman los registros del RED-C, así como vienen,
muchas veces no coincide, ¿no es cierto?, con la recaudación que se tiene, por ejemplo, por el Carbon Tax, porque evidentemente hay un proceso de verificación y de fiscalización que realiza la superintendencia. Entonces, ahí relevar ese rol importante en esa fiscalización, en esa verificación. Muy bien, gracias, Luis. Doy la palabra a Soledad y también quiero que todos los panelistas también cierran con la última pregunta, que en una frase, si hay, pensando en el ODS 17, alianzas, si existe esa oportunidad política entre sector público y privado para realmente generar estas condiciones que requiere mucha colaboración y mucho trabajo en conjunto para poder avanzar. Esa es la última pregunta. Pero paso la palabra a Soledad y tal vez tú también puedes contestar eso también en tu respuesta. Ya, perfecto. Perdón, rescatando los puntos de Luis y María Teresa, claro, o sea, hay algo positivo del sistema de los permisos de emisión transables, porque el mercado tiene información imperfecta, como bien tú dijiste. Estos sistemas de permiso entregan información de cuál es la valoración que tiene cada empresa en estos permisos. Entonces, revelan información y eso hace que el mercado funcione más eficientemente. Y segundo, algo muy como bien importante para alcanzar es tener como las aristas de todos los aspectos con el fin de combatir el cambio climático, reducir las distorsiones que se generen en la economía, implementar estos instrumentos económicos que son varios y que contemplan la reforma fiscal verde. Eso, la pregunta era... Sobre las alianzas, si están las condiciones políticas adecuadas para avanzar con profundidad en esta materia, para cerrar. Claro, también como dijo Luis, el gobierno ha invertido harto en avanzar hacia la carbono neutralidad, invirtió en sistemas de monitoreo, también ahora hay una plataforma en línea donde las empresas pueden ir reportando sus emisiones, y claro, o sea, es clave que colaboren tanto el sector público con el sector privado para así ir a través de subsidios. Puede ser, por ejemplo, como dije en la presentación, subsidio a las pymes, para que inviertan en tecnologías eficientes, adecúen sus tecnologías, y que el impacto no sea tan duro para las pymes como para las empresas grandes. Y también decir que empresas grandes ya están instalando este precio al carbono en su empresa, así que, claro, es clave una colaboración pública y privada para alcanzar las metas al 2030 y al 2050. Muchas gracias. María Teresa, las condiciones políticas para profundizar, para llegar a las metas, 1,5. Estás sin micrófono. Estás en mute, sí. Sí. Yo creo que es absolutamente clave la colaboración pública-privada. No se puede alcanzar la meta sin la colaboración pública-privada, ¿ok? O sea, por un lado tenemos un Estado que está con compromisos crecientes con la carbono neutralidad. Chile es un país ejemplar desde el punto de vista de la institucionalidad climática. A nivel internacional es un referente, así que de verdad tenemos que estar orgullosos de lo que se está haciendo en Chile. De hecho, la última COP fue un reconocimiento a Maysa Roja, el hecho de invitarla a liderar la mesa de pérdidas y daños. Somos el único país en Latinoamérica que tiene una ley marco de cambio climático. Tenemos este comité de capital natural, que es el primero también en Latinoamérica y copia, para tu felicidad, Jonathan, ¿cierto?, de UK. Así que maravilloso. Pero muchas de estas cosas que se han hecho no podrían ocurrir si es que no fueran aceptadas. O sea, la ley marco de cambio climático fue promulgada en un tiempo récord.
¿ya? ¿Y por qué? Porque hay consenso. O sea, tenemos muchos temas en Chile donde no hay consenso, pero yo creo que donde sí hemos tenido muy buen consenso es en el tema de la crisis climática. Entonces, eso ha facilitado mucho este trabajo colaborativo entre el sector público y privado, y quiero incluir también a las organizaciones sociales, etcétera, de manera ampliada, la academia también, creo que es muy importante. O sea, muchos stakeholders que tienen que participar de manera conjunta, sin decir que cada uno por su cuenta tiene que seguir haciendo la pega. ¿Ok? O sea, el sector privado tiene que seguir haciendo el trabajo, y de hecho, como lo veíamos, ¿cierto? O sea, no solamente responde porque Chile va a incrementar las regulaciones climáticas, sino porque también a nivel internacional se aumentan las regulaciones climáticas. O sea, si las empresas chilenas quieren exportar a Europa, esa es la regulación que va a ser relevante, y por lo tanto tienen que mirar para allá para ver cómo van a desempeñarse. Si quieren tratar, ¿cierto?, con Estados Unidos también, el artículo 6, ¿cierto?, del Acuerdo de París fomenta, quiere desarrollar los mercados de carbono. Nosotros en 2 semanas más vamos a tener justamente un seminario en FEN con respecto a los Climate Action Teams, que es cómo desarrollar un mercado de carbono donde las empresas, ya directamente y también en colaboración con el Estado, puedan generar bonos y transarlos con otros países que pertenezcan en este club. O sea, yo creo que por todos lados hay señales de que la colaboración público-privada es un enabler, o sea, va a facilitar, ¿cierto?, la acción climática, lo que no quita que cada uno por su cuenta tenga que hacer el trabajo también. Gracias. Gracias, María Teresa. Luis, la última palabra. Sí, algunos conceptos tal vez cortos, pero que engloban muchas cosas. Justamente por lo que tú decías, la ODS 17 de colaboración, me parece, y de la acción climática, y el artículo 6, que nombraba también María Teresa, que es la generación de instrumentos de colaboración y mercados de carbono. Es que estoy convencido que Chile está en una buena posición para liderar, ¿no es cierto?, la integración de mercados internacionales, la compenetración y el intercambio, inclusive de esfuerzos de mitigación y adaptación a nivel internacional, y por lo tanto lograr lo que yo vengo diciendo es: necesitamos más mercados y menos emisiones, y entonces en ese sentido es importante exportar algunas posibilidades que hay de abatimiento, recibiendo a cambio inversiones que generan empleo, que generan oportunidades de trabajo, ¿no es cierto?, y que generan crecimiento, digamos, a nivel local, y estamos exportando nuestro aporte de reducción en emisiones. Indudablemente apostar también por el bienestar local, y en eso reforzar la adaptación en el gasto, en los pilotos, digamos, y en los estudios que se han hecho sobre gasto climático. Y perdí tu voz, Luis. Te quedaste pegado al final. No, ahora sí. Ahora sí, súper. Solamente eso para terminar, que la adaptación es importante, la mitigación, y lo otro, que no olvidar que no hay una bala de plata y que hay que considerar tanto los costos implícitos como explícitos, ¿no es cierto?, el precio implícito y el precio explícito que tienen estas normas, porque evidentemente todavía tenemos algunas industrias que tienen que preservar su competitividad, y en ese sentido importantes también para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, quiero agradecer mucho las perspectivas, las ideas. He aprendido mucho sobre el impacto del hogar, lo que está pasando en Europa, también diversidad de datos, y me quedo con la bala de plata. Al final, estas cosas requieren mucha colaboración, muchos instrumentos diversos, pero la meta es clara: reducir las emisiones, porque con la megasequía que estamos viviendo ahora, más de una década, la urgencia acá es dramático. Por eso aportamos poco, pero ya sabemos que tenemos que adaptarnos de todas maneras. Por eso quiero agradecer mucho a Soledad Monge de Libertad y Desarrollo, María Teresa Ruiz Tagle de Líderes Empresariales para el Cambio Climático, y Luis González de CLAPES UC.
Y de parte de STS en Chile y yo, Jonathan Barton, del Instituto para el Desarrollo Sustentable, agradezco mucho su participación y los panelistas en particular para compartir sus perspectivas sobre cosas que sí o sí afectará en todas nuestras vidas en las próximas décadas. Sí o sí vamos a tener impuestos diversos por todos lados. Por eso, muchísimas gracias y Gracias. espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Un gusto Gracias. compartir con Cordial todos. saludo. Sí. Gracias. Adiós, María Teresa. Chao, Adiós. Soledad. Chao, Luis. Chao, Jonathan.